Y hoy nos encontramos nuevamente apoyando en este proceso de la pandemia a los estudiantes del Colegio San Francisco de Asís. Quien les habla, su profesora de ciencias, María Yasmín Fuentes Guerrero. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Qué son las teorías de las placas tectónicas? Y mucho más. Así que comencemos. Nuestro objetivo principal durante esta clase va a ser explicar con el modelo de la tectónica de placas los patrones de la distribución de la actividad geológica, volcanes y sismos, los tipos de interacciones entre las placas y su importancia en la teoría de la deriva continental. Así que, para aprender más, vamos allá. Primero, tendremos que tener presente por qué cambia el planeta, o en realidad cambia el planeta. Durante millones de años, durante miles de millones de años, el ser humano ha pensado que la corteza o la superficie del planeta experimenta cambios mínimos que se dan a través del tiempo y que pueden evidenciarse después de mucho tiempo. Se puede notar ese cambio que ha existido. Sin embargo, hoy en día sabemos que los continentes, las montañas, los valles y los ríos se transforman. ¿Se transforman a través de qué? A través de movimientos que se hacen o a través de la transformación geológica que existe. ¿Por qué? Porque existe un movimiento de la Tierra y un intercambio entre ellas. Y es lo que vamos a conocer el día de hoy. Bien, Alfred Wegener fue un científico, meteorólogo, astrónomo alemán que propuso la teoría de la deriva continental, la cual decía, o su idea principal era de que existía inicialmente hace millones de años un solo continente que se llamaba, o que él denominó Pangea, y que a través del tiempo se habría fracturado y se habría desplazado sobre el lecho marino, hasta formar continentes como lo conocemos el día de hoy. Él se preguntó, ¿por qué las formas de los continentes parecen encajar? Entonces Wegener pensó que los continentes pudieron hace mucho tiempo estar unidos en uno solo. Y entonces comenzó a buscar evidencias geológicas y paleontológicas que pudieran demostrar que él estaba en lo cierto. Los primeros hechos que Wegener utilizó como evidencia fueron que encontró la composición mineral y la antigüedad de las rocas de tanto las costas de Brasil como las costas de Sudáfrica eran similares. ¿Por qué, si estaban tan alejados, tenían una composición tan similar o tan idéntica? Y lo segundo fue la ubicación de los fósiles de los mesosauros, es decir, reptiles marinos que habían habitado los mares alrededor de hace 300 millones de años. Curiosamente se hallaron en África y también en Sudamérica. Y luego, posteriormente, más tarde, también se encontraron en otros de estos mismos en Australia. Basada en estas evidencias, Alfred Wegener publicó su libro en el año 1915, un libro que se llamaba El origen de los continentes y los océanos, en el cual propuso la teoría de la deriva continental. Y esto lo vamos a ver a continuación. Como podemos ver acá, Alfred Wegener lo que hizo fue que, basándose en sus evidencias geológicas, que encontró fósiles dentro de un continente que estaba tan alejado, y que si agarrábamos el mapa de los continentes o el mapa mundi y cortábamos todas las partes del mapa y los uníamos, parecían que encajaban como un rompecabezas. Y por ende, él dijo, o esto dio pie a que su teoría fuera creíble o fuera aceptada. Porque si lo hacemos, y si ustedes quieren hacer la prueba, vayan al mapa mundi, lo recortan y unen las partes para que vean que esas partes encajan. Quizás ahora no tanto, porque ha habido desgaste
a través de los años por efectos del agua, en las costas. El agua de tanto mover, ir y venir, va desgastando las costas o va llevándose la arena hacia el lecho marino, hacia el fondo marino. Entonces, esta teoría de la deriva continental de nuestro amigo Alfred Wegener, en los inicios solamente decía que había un continente, como el que podemos ver acá, que se llamaba Pangea y que significaba toda la Tierra, es decir, solamente toda la parte sólida que conocemos de la Tierra. Pero suponer que esto pudo ser así significaba asumir que los continentes se movían, lo cual era una postura totalmente contraria a la época del siglo XVI. Esto vendría siendo nuestro planeta o nuestros continentes en ese momento llamado Pangea. Ahora, para poder colaborar con este señor, se realizó lo que era la teoría de la tectónica de placas. ¿Y quién hizo esta teoría de la tectónica de placas? Nada más y nada menos, esta señorita que se llama Marie Tart, quien fue el que creó el primer mapa del fondo marino y que postuló la teoría de la tectónica de placas. Y esta teoría postula que la corteza está fragmentada en secciones conocidas o llamadas placas tectónicas, que se desplazan unas respecto de la otra sobre el manto. Esta señorita fue entonces quien creó el primer mapa del fondo marino, junto con un señor llamado Bruce Hensen. Ellos descubrieron una fosa en el medio de la dorsal mesoatlántica, la cordillera submarina del Atlántico, que la recorre en toda su extensión. Pero más tarde, Hensen y Maurice Edwin descubren las dorsales oceánicas de los distintos océanos están conectadas formados por la cordillera más grande del mundo. Esto quiere decir, una placa tectónica es una parte de la litosfera, un bloque rígido que se mueve sobre la astenosfera. Luego de que Maurice y Hensen descubrieron esto de sobre las dorsales, Marie Tart descubrió que el mapa de epicentros de los terremotos del mundo coincidía también con la ubicación de esta fosa. Entonces, esta señora concluyó que esa fosa era la división entre las placas de la litosfera. Una placa tectónica es una parte de la litosfera, un bloque rígido que se mueve sobre la astenosfera y que por ende se podía mover y al moverse podía provocar estos cambios como los sismos y como los terremotos. Y acá vamos a ver un mapa de donde se ubican todas las placas tectónicas. La placa de Norteamérica, la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Sudamérica, la placa antártica, la placa africana, la placa euroasiática y la placa indoaustraliana. Nosotros sabemos que la litosfera no es una capa continua. ¿A través de qué? De todos estos experimentos, de estos estudios que hicieron todos estos geólogos o todos estos científicos a través de los años. Sino que, en vez de ser una capa continua, esta señora se encuentra fragmentada en estas diferentes placas y flotan sobre el magma del manto interno. Nosotros sabemos, por ciertas evidencias, de que dentro de nuestro planeta, el planeta está constituido por diferentes capas de la Tierra. Y esas capas de la Tierra, unas son más sólidas y otras son más líquidas. Y dentro del fondo marino no sabemos qué hay. O sea, sabemos que hay un fondo marino, que hay un lecho marino y que en el fondo siempre va a haber tierra. Y que todo lo que sobresale por encima del mar es porque es mucho más alto que este nivel del mar. Y podríamos decir que son como montañas que sobresalen del mar, ¿ok? Y es la tierra donde podemos caminar y donde podemos movernos. Sin embargo,
esta tierra forma parte de todo eso que está debajo del mar, que no podemos observar al 100% y que por ende está fragmentado por el efecto de los movimientos que causa. De esta manera podemos evidenciar de que existen estas placas tectónicas. Ahora bien, las placas tectónicas están siempre en un contacto entre sí, como podrían ser unas grandes planchas que se juntan o se separan, provocando algunos cambios geológicos, como ya los nombramos, los sismos, los terremotos, y estas fronteras de las placas pueden estar moviéndose hacia los lados, pueden estar moviéndose hacia ellas mismas, o quizá pasando una al lado de la otra. ¿Ok? Ese tipo de placas tienen nombre, se llaman placas convergentes cuando se unen, placas divergentes cuando se separan y placas transformantes cuando pasan una unida a la otra. Y eso lo vamos a ver a continuación, los tipos de placas tectónicas o los movimientos que hacen esas placas tectónicas y qué efecto causa cada una de ellas en nuestro planeta. Ahora, las placas se pueden mover en distintas direcciones. Pero la primera de ellas, o la primera que vamos a hablar, vamos a decir o vamos a tratar sobre las placas divergentes. ¿Okay? Estas placas divergentes son las placas que se separan. En algunos lugares, cuando estas placas se separan, el magma fluye hacia la corteza, es decir, hacia afuera. La corteza terrestre es la parte más externa de la Tierra, eso ya lo sabemos. Y entonces este magma que está interno, en la parte interna, en el lecho marino, al la placa abrirse, separarse, va a surgir hacia la parte de arriba. Cuando provoca este movimiento, surge entre las dos placas y empuja, provocando una separación entre ellas. Como podemos ver acá tenemos un ejemplo. Ya la placa está fragmentada, pero al hacer ese movimiento, el magma puede fluir a través de esa ramificación o de ese espacio que tiene allí y produce esa separación, de que cada vez se va separando más. Esto hace que cada vez que esto ocurre, se va separando más y se forma nueva corteza terrestre. ¿Por qué? Porque al salir se solidifica este material que estaba en estado líquido, pero luego se solidifica y forma un nuevo manto y forma una nueva corteza. Y se expande cada vez más esta placa tectónica. Esto pasa principalmente entre las placas de Sudamérica y la placa africana. Entre esas dos placas existe este tipo de movimiento, el movimiento entre la placa africana y la placa sudamericana. El movimiento que ellas hacen es divergente, es decir, que se separan. Ahora vamos a ver otro tipo de movimiento. El otro tipo de movimiento, como podemos ver acá, es las placas convergentes. Las placas convergentes pueden ocurrir de dos maneras. Pueden chocar entre sí o puede una meterse por debajo de la otra. Por ejemplo, tenemos acá la placa de Nazca y la placa sudamericana, que es donde nos encontramos nosotros. Es por eso que al entrar una por debajo de la otra, produce un movimiento y es lo que genera los terremotos. Entonces, ese borde convergente, como podemos ver acá, existe y cuando hay este movimiento puede generar montañas porque hay un movimiento de la Tierra y obviamente va a generar un movimiento de esta Tierra y es lo que provoca los sismos o los terremotos. Y dependiendo del movimiento que haya, de la fuerza con que esta placa se mueva, el sismo va a ser más alto o menos alto. Este borde convergente es un borde de choque de placas, como dije, convergen entre ellas. Y en el borde convergente, una de las placas de la litosfera se hunde debajo del manto de la otra y lo que hace es levantarla y esto genera un nuevo, o que la Tierra cambie y se modifique y va a generar como una especie de montaña. Entonces, entre la placa de Sudamérica y la placa de Nazca existe este tipo de movimiento que es convergente. Y pasamos
vamos a ver el último tipo de movimiento que hacen las placas, que son los transformantes. El movimiento de placas transformantes. Como podemos ver acá, las flechas nos indican que una va a un lado y otra va a otro lado. Estos límites se originan cuando una placa se desliza con respecto a la otra, lo que provoca una intensidad sísmica, como podemos ver acá y acá. Esta imagen que tenemos acá es una imagen de dos placas. ¿De dónde serán? Esas placas son la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Y esto es muy famoso porque de esto sacaron una película. Y esto se llama La Falla de San Andrés. Y de ahí salió la famosa película La Falla de San Andrés. Del movimiento que generan la placa norteamericana y la placa del Pacífico, que va una con respecto a la otra y generan un movimiento, y ellas están unidas a través de muchos millones de kilómetros, y cuando ellas se mueven generan un movimiento de intensidad sísmica. Y ese es el movimiento de las placas transformantes. Ahora bien, todos estos movimientos de las placas tectónicas traen consecuencias, y las consecuencias de estas fuerzas internas que provoca nuestra litosfera son los sismos, como lo nombramos, y los volcanes. Tenemos terremotos, sismos y los volcanes. Y ahora vamos a hablar de ello. Por ejemplo, los sismos producen bruscos movimientos de la litosfera o son producidos a través de bruscos movimientos de la litosfera. Pueden acompañarse de algunas erupciones volcánicas dependiendo en qué zona se realicen, porque como hablamos de las placas que son divergentes, en general provocan erupciones volcánicas. Y hay algunos sitios donde hay muchos volcanes y al provocar ciertos movimientos genera presión y esa lava que se encuentra allí quiere liberarse. Tercero, producen una dispersión de energía. Al dispersarse esta energía, ella se propaga por muchos metros y puede generar movimientos más allá del foco o del inicio de donde se produjo ese sismo. Los sismos tienen un hipocentro y este hipocentro es el punto desde donde se libera la energía en una forma de onda y ella va pasando a través de la Tierra para generar el movimiento o para liberarse y poder liberar esa tensión que tiene internamente. Y el epicentro es el punto donde llegan las ondas. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo objetivo o de nuestro segundo punto que ha generado por el movimiento de estas placas tectónicas. Por otra parte, tenemos también lo que son los llamados volcanes. Los volcanes hacen referencia a la expulsión del magma en el fondo marino y también en la corteza continental. Los volcanes se ubican de acuerdo al comportamiento de la litosfera. Los materiales expulsados por los volcanes sirven para fertilizar los suelos, ya que traen minerales que se encuentran al interior de la Tierra. También participan en la formación de algunas rocas que se constituyen o componen el relieve terrestre. Los volcanes comunican los niveles más profundos del planeta con la superficie y son importantes agentes de cambio ambiental, pues modifican el relieve y desarrollan la vida. Y un volcán en erupción puede arrojar lava, piedras, cenizas y gases tóxicos. Pero estos son desastres naturales producidos por los movimientos de las placas tectónicas. Continuando por acá, tenemos un ejemplo de un volcán y vamos a señalar algunas partes de este volcán. La mayoría de los volcanes cumplen con ciertas partes específicas. Por ejemplo, tenemos acá la erupción, que es lo que bota el volcán cuando sale la lava a través de la boca del volcán. Tenemos el cráter, que es la llamada boca del volcán, que es el hueco por donde sale la erupción. Tenemos la lava, que es
lo que sale y se desliza. Y esa forma de volcán que tiene es de que cada vez que produce erupción va quedando esa lava y esa lava se va solidificando. Tenemos otra cosa que es la corteza terrestre. Dependiendo, hay la corteza terrestre, tenemos diferentes capas de la Tierra y la corteza terrestre es una de estas capas. La cámara magmática, que es donde se encuentra o la habitación del magma dentro de nuestro volcán. Tenemos la chimenea, que es el hoyo o el tubo por donde se mueve esa lava que quiere salir. Tenemos un cono secundario por donde también sale lava en algunos volcanes. Un cono secundario o un segundo cráter. Tenemos una lava endurecida, que es lo que va a ir cada vez que este cráter o cada vez que este volcán vaya haciendo erupción, esa lava se seca y se endurece y va haciendo cada vez que este volcán sea más ancho o quizás más alto. Y por último tenemos el cono, que es la forma del volcán, que es característico de él y tiene que ver con el efecto de que cada vez que él produce una erupción, la lava se desborda y esta a su vez con la temperatura del ambiente se solidifica y se forma roca o nueva corteza terrestre. Y esto, chicos, ha sido toda nuestra explicación, nuestra clase del día de hoy sobre las placas tectónicas y lo que generan estos movimientos. Vamos a realizar una actividad. Y como actividad les voy a dejar a realizar la actividad número 2 del cuaderno de trabajo. Esta actividad se encuentra en la página 64 y 65. Tenemos un mapa allí de las placas tectónicas y algunas preguntas para determinar o para leer ese mapa, para ver cómo podemos leerlo y que tiene que ver con el movimiento de las placas. Si no tienes tu libro en físico, puedes buscarlo en el link que tienes aquí abajo y descargarlo en tu computadora o en tu celular y realizar la actividad. Recuerda que la actividad puedes hacerla en el libro de trabajo o en el cuaderno de trabajo y si no lo tienes puedes descargarlo, copiar tus preguntitas en tu cuaderno de clases, tomar las fotos y enviármelas también, no hay ningún problema. Así que nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad. Espero que esto se acabe pronto y espero que podamos vernos pronto. Hasta luego. Chau, chau.